Ahí está. Bueno, buenas tardes. Hoy es martes 12 de agosto. Mi nombre es Sandra Banotti, a cargo de, junto a María Sol Román, de la materia Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Cognitivas de la Especialización Forense. Y este es nuestro primer encuentro sincrónico de esta materia en el segundo cuatrimestre del 2025. Bueno, así me presenté yo, igual yo nos presentamos en el mismo campus, pero bueno, ahí está Sol. Bien, bueno, me presento, soy licenciada en psicología y junto a Sandra damos esta materia y también introducción, así que bueno, probablemente ya nos vieron en introducción, ya que son correlativas. Este es el primer encuentro, vamos a tener encuentros quincenales, a excepción de uno, que son pegaditos de una semana a otra. Y bueno, los vamos a hacer por Google Meet los martes a las 19 horas. Hola, Mónica. Bueno, si Bien. se quieren presentar muy brevemente cada una de ustedes, que empiece Débora. Bueno, mi nombre es Débora Moyano, soy médica psiquiatra, especialista en psiquiatría y en geriatría, y trabajo como perito oficial en el ETIP, que es el equipo interdisciplinario del Fuero Penal de Córdoba Capital. Bueno, aparte en la parte hospitalaria y en consultorio, ¿no? Paula. Bueno, mi nombre es Paula Tramaglia, soy licenciada en psicología, trabajo en lo que es consultorio de psicología clínica, o evaluaciones neurocognitivas, rehabilitación, pero siempre desde el lado de consultorio, no desde el lado forense. Así que estoy inclinando para este lado y trabajo de manera particular, ¿sí? Haciendo evaluaciones dentro del consultorio. Después Natalia. Hola, yo soy Natalia Barrios, soy psiquiatra de niños y de adultos y también soy médica legista y estoy ahora en el Ministerio Público Fiscal de Nación acá en Capital. Y Mónica. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Mónica Jarrú, psicóloga. Actualmente trabajo en la Defensoría General de la Nación, en la jurisdicción Salta, Jujuy, por Tartagal. Y bueno, entusiasmada porque, bueno, siento que cada vez entramos más en lo neuropsicológico y menos entiendo. Pero bueno, pero bien, creo que vamos todos juntos y ya nos conocemos más. Y pero de la otra vez que nos vimos que estabas como que lo neuropsicológico te faltaba, estás mejor, Sí. seguro. No, sí, nada más que ahora vi un poco lo de la clase, la parte cuantitativa de los test, la curva, la interpretación de los resultados, que uno a veces por ahí en los proyectivos lo hace aproximado, esto es bastante preciso, y determina una deficiencia diferente si uno se corre o no, entonces hay que tener como mucha rigurosidad, así que nada, yo la tomo como muy en serio porque conté la vez pasada que yo siempre vengo del lado más analítico y esta es otra visión, este es otro vidrio para mirar a las personas. Entonces me sigue costando, Sandra, todavía. Bueno, pero se aprende. De a poco. Bueno, un poco, Sol, que es más ordenada que yo y obsesiva, puede contar cómo. La idea es de juntarnos hoy, que fue una idea de Sol y me pareció muy buena, es que para que empecemos a juntarnos cuando ya empieza la materia. Y seguramente pensamos que ustedes no tuvieron tiempo de haber leído toda la primera unidad, pero por lo menos para acercarnos o a tener un acercamiento mejor. Y Sol va a contar un poco cómo es la materia, pero es la misma dinámica que la de introducción, ¿no? Sí, a diferencia de introducción, tienen un menos, quizás van a ver que tienen menos actividades obligatorias, pero porque también los parciales son bastante exigentes en el sentido de que presentamos casos, ¿no? Y hay que analizarlos e interpretarlos. Entonces, bueno, esas semanas donde tienen que entregar los parciales no van a tener actividades obligatorias. Las actividades obligatorias igual encuentran en el cronograma cuáles son,
Obviamente si lo pueden hacer semana a semana es lo ideal, pero les damos una fecha límite para entregar las actividades obligatorias, es decir que, bueno, si se atrasan con alguna, hasta final de la materia pueden entregarlas, pero bueno, van a ver que son bastante menos, y eso también porque justamente nos queremos centrar con Sandra más en la transformación, la interpretación de los puntajes y bueno, y cómo escribirlo, cómo redactarlo, cómo reportar esos datos. Entonces, bueno, es como eso es uno de los puntos centrales, además de aprendernos acerca de cómo se evalúa, ¿no? La estandarización de los test, yendo un poco a lo que decía Mónica, en las pruebas neuropsicológicas, tanto la consigna como la interpretación se encuentra estandarizada, entonces, bueno, en la bibliografía lo que van a encontrar es, dependiendo la unidad, van a encontrar bibliografía acerca de esto de las consignas, ¿sí? Por ejemplo, de memoria, tienen un documento que ahí tienen varias consignas sobre pruebas de evaluación de la memoria, pero también van a encontrar adaptaciones y validaciones nacionales, donde vamos a encontrar los baremos, ¿sí? Un poco sobre esto también trata la primera unidad. Sandra da la parte de introducción a la evaluación neuropsicológica y yo doy la parte de propiedades psicométricas y transformación de puntajes. Entonces, bueno, esta primera unidad trata un poco sobre eso, ¿no? Sobre cómo, dónde encontramos estos puntajes, cómo realizamos las cuentas, cómo las interpretamos, para luego dar lugar a la evaluación función por función. Ya tienen también como lo más administrativo las fechas de las fechas en las cuales se abren las evaluaciones y las fechas de entrega. Son 2 evaluaciones, son individuales, al igual que en introducción. Y ¿qué más? Y bueno, y esto, y en el cronograma también tienen los encuentros sincrónicos, pero un poco eso como a nivel general de cuál es el espíritu de la materia y bueno, y estas cuestiones más administrativas. Y después también cuando se hizo la elección de, digamos, más allá que a nosotros nos dieron cuando nos invitan a dar la materia y tuvimos que armar el programa, como ustedes saben, hay muchísimos test cognitivos o neuropsicológicos, muchos, en las diferentes áreas. Y en general uno opta primero por verlo de las principales funciones cognitivas y por el otro lado, como en un momento vislumbró recién Soles, cuanto tengamos más test que estén validados en nuestro país, es mucho mejor para que todas estas propiedades psicométricas nos sirvan. No es algo que es lo más habitual, pero bueno, es lo que tenemos. Sí, digamos, una evaluación cognitiva es un aspecto cuantitativo y cualitativo, pero como dijo Mónica, es realmente cuantitativo. Lo que es interesante siempre pensar es que uno tal vez, no sé, en algo de lenguaje el paciente da mal. Por ejemplo, ustedes van a ver algo que se llama el test de Boston, que es el test de nominación de palabras, y que realmente, por ejemplo, a personas que tienen un alto nivel cultural o educacional, realmente la persona dice, yo tengo anomia, yo tengo dificultad de decir cosas, y sin embargo el test no fue sensible para pesquisar ese déficit. Entonces uno lo puede informar, pero el test hay que poner el resultado como dice el test, con ese desvío estándar, con esa media y con ese que van a ver, que lo hizo perfecto Sol, todo un video acerca de cómo uno lo calcula. Es decir, esa parte cuantitativa uno ni la discute, digamos, es así. Después uno puede interpretar esos resultados y decir que es por el baremo, también es eso, decir por las edades, etcétera. Argentina trata de validar, tratamos los grupos de validar, pero bueno, no todos están validados, claramente. Y eso, que no estén validados a nivel legal, ¿cómo resuena eso? Por un ejemplo, ¿no? Si yo uso un test que no está validado acá y voy a juicio, ¿tiene valor científico? El otro, digamos, mira, justamente esto surgió en me acuerdo de las reuniones sincrónicas del grupo anterior a ustedes. Ajá.
que también preguntaban esto y que tal vez, la misma pregunta, ¿no? Similar a la que dice Débora. La otra vez hicimos un vivo junto a Gabriela Sánchez Negrete y a, no sé si les llegó la información, y con Viviana Amandis, que son las directoras de la carrera. Sí. No. Y lo que ella contestó, Viviana, Sí. es que en realidad no en el sentido de que como le van a tomar más pruebas, eso va a favorecer, diríamos, la apoyatura o darle más robustez al informe ese que se haga. Eso es lo que ella contestó. En realidad está grabado, estamos por subíndolo a una página, a un sitio de Instagram. Bien. Así que después si quieren lo pueden ver. Lo que dijo ella era un poco eso, ¿no? Que por ahí es una herramienta más, ¿no? Que la persona pasa por otras evaluaciones, tanto de médicos como de psicólogos, y las pruebas neuropsicológicas suelen ser una herramienta más que apoyan lo que ya se viene diciendo en otras evaluaciones, ¿no? Entonces, un poco ella comentaba como el baremo no genera tanto problema, no genera dificultad por esto, porque en realidad ya hay otras evaluaciones, hay un equipo completo que evalúa a la persona, ¿no? Y se lo toma como una herramienta más. Entonces, no, como que decía eso, que el baremo no es algo que genere problema, ¿no? O que la prueba no esté adaptada en nuestro país o que no tenga baremos de nuestro país, no es un conflicto en general, ¿no? Como hablaba de cuestiones generales, no sé, casos particulares. Pero bueno, igual por suerte tenemos, hay muchas pruebas que tienen y muchas otras que no, y bueno, y por ahí hay que elegir y acorde a la situación. Bien. Bueno, y después también hay una problemática, tal vez en la bibliografía, es que a veces los manuales de los test no se pueden entregar y el famoso copyright. Hicimos así como algunas cuestiones para que traten de tener toda la información. Sí, habían puesto el mini mental, ¿puede ser? ¿Que no lo hacen por eso? Yo pensé que lo... ¿Que no lo pusimos al mini mental? Sí, lo pusieron, pero que no lo usan, no se utiliza mucho por ese motivo. O leí mal yo. Sí, actualmente algo que se usó tanto y se sigue usando, se dice que no, que ya los hijos, digamos, ya están pidiendo los derechos. Entonces, yo, por ejemplo, no lo uso más. Claro. Sí, eso me llamó la atención porque se usa un montón. Sí, pero depende porque el test de Moca es mucho más interesante. Mira vos. En algún momento también va a perder, va a tener los derechos. Pero es más interesante porque toma más funciones cognitivas. Bien. Porque y además el mini mental, yo lo usé un montón, lo usaba cuando trabajaba mucho en INEVA. En INEVA en un momento lo dejamos de usar porque estaba este problema. INEVA no tuvo problemas, pero se supo que otras instituciones sí. El tema del mini mental es que tiene 30 puntos, de los cuales 10 puntos son de orientación. Y está muy dirigido a lo que es una demencia de tipo... Está dirigido al Alzheimer, diríamos. Claro. Porque tiene los 10 puntos, que es un porcentaje importante en un test de orientación temporal y espacial. Después tiene de lenguaje y de memoria. En cambio, el MOCA tiene más ejecutivo, más atencional, de visoconstrucción, bueno, tiene el cubo, tiene un try making B más pequeño, de menos números. Es interesante el MOCA. Yo lo estoy usando bastante. Es como más sensible, ¿verdad? Tiene más sensibilidad, me parece, porque a veces el mini mental da bien y después el MOCA no da tan bien. Yo veo como que es más específico. Y ese sí está validado, el MOCA. Sí, y además está validado, la doctora Serrano lo validó en la Argentina. Bien. Y después, si entran a la página del MOCA, es muy interesante la página, muy completa. Y bien. Además, por ejemplo, en los informes que nosotros hacemos en la clínica, no necesariamente para lo judicial, yo pongo muchas, digamos, ponemos partes de lo que dio el MOCA. Bien. A mí me parece mucho más interesante.
más allá de las cuestiones de copyright, me parece así como eso, más interesante. Bien. Está muy dirigido a la demencia cortical, muy dirigido. Claro, el tema es ese, ¿no? Como para que también la materia está apunta a eso, ¿no? Como reflexionar, bueno, ¿para qué elijo tal prueba? ¿Por qué elijo esta y no otra? Entonces, bueno, en ese sentido también está bueno conocer diferentes pruebas. Como screening está también el ACE, pero también más orientado a demencias. Hay screening de funciones ejecutivas, la FAS, la FAB, la IFS. Entonces, bueno, por ahí es como pensar, bueno, ¿por qué? Porque muchas veces lo que nos pasa es que evaluamos como por tradición, porque la tradición así lo dicta o porque siempre se usó tal prueba, entonces la seguimos usando. Entonces, bueno, por ahí está bueno como preguntarse, bueno, ¿por qué elijo esta prueba y no otra? ¿No? Como hacerse esas preguntas a la hora de armar la batería. Yo particularmente no tengo base en esto y me encantaría saber, yo soy medio estructuradita, ¿no? Me encantaría decir, porque es un montón, es mucho, es imposible saber todo porque yo tengo una compañera del trabajo que, bueno, que ella se fue, renunció, pero hacía neuro. Y claro, yo le decía, bueno, pero decime ¿qué tomas para esto? Bueno, pero no es tan así, ¿viste? Tenés que ver, pero bueno, a mí me gustaría... A ver, esperá, no. El desarrollo de la materia nuestra es un poco lo básico que se toma en todas las áreas. Vos tenés que ir a buscar las áreas, digamos, y más ustedes, si uno lo piensa en la clínica, uno puede estar, es un poco lo que digo en la clase, o me van a escuchar, uno puede tener baterías de screening, baterías, digamos, generales en el sentido que uno le van a aparecer las personas y uno no sabe si tiene Parkinson, si tiene Alzheimer, si está simulando, si tuvo un accidente cerebrovascular, si no tuvo nada, si está deprimido. Entonces uno busca temas, digamos, uno tiene que buscar digamos, ir a investigar o tratar de detectar problemas de memoria, problemas atencionales, problemas ejecutivos, problemas visoconstructivos. Entonces ahí arma un bosquejo general. General no porque no está mal puesta, es básico sería. Claro. Ahora, si uno se dedica, que no es el caso de ustedes, porque a ustedes le va a tocar de personas de diferentes, ¿no?, causas. No sé, por ejemplo, con Gonzalo nos dedicamos mucho a la esclerosis múltiple. Entonces, Minere, hay una batería específica para esclerosis múltiple. Pero eso no quiere decir que en otros lugares, o cuando aparece una persona a evaluar y uno no sabe que tiene la derivación, tiene que tener algo básico. Eso sí está. Y eso es un poco, ¿no?, como las áreas que nosotros tomamos en el programa. Es decir, uno sí o sí tiene que evaluar la memoria, sí o sí tiene que evaluar la atención, sí o sí las funciones ejecutivas y la visoconstrucción. No siempre se va a evaluar la visopercepción, y a veces se evalúa más la inteligencia, lo premórbido, y a veces no. Depende de las situaciones que uno esté, en qué situaciones contextuales uno esté trabajando. ¿Entendés, Débora? Sí. Y después esto, uno dice, bueno, quiero evaluar con muchas cosas de memoria, pero guarda, porque muchos no están, ni siquiera están adaptados claro. A nuestra sí, es más o menos lo que dice usted en el primer video, donde nombró algunos ahí que ahí dijo del MPI, del MOCA, eso que más la primera parte ver si hay alguna deficiencia o no, y después para ver si hay un deterioro o no. Claro. Está bueno eso, como para decir, bueno, primero tomas esto en general, y después, bueno, si sale mal, digamos, o sea, entiendo que es así, si ves alguna alteración, tomas lo otro. No necesariamente, digamos, guarda que nosotros como neuropsicólogos, cuando nos piden una evaluación neuropsicológica, y más usted en lo pericial, tenés que tomar todo. No te puedes quedar con... Lo que es interesante, los screenings son, no sé, uno está en un hospital y tiene que atender no sé cuántas personas en una mañana, y bueno, toma un screening, o un médico neurólogo toma los screenings. Claro. Pero nosotros, para tener mayor cantidad de datos cualitativos de la persona, su performance, no sé, para ver después cómo puede resultar en su aspecto laboral,
para poner objetivo a la orientación cognitiva y necesita más datos, no el screening. Claro. Igual ahí tienen también otra materia de evaluación, no es como que no ven solamente esto y tienen otra materia de evaluación como más orientado a lo clínico, donde ven patologías y seguramente también con esa materia, ¿no? Ahí como que les cierren mucho más cuestiones que vemos en esta materia. Así que bueno, por ese lado está bueno porque tienen esta materia que como para dejar ciertas bases, ciertos conocimientos y después, bueno, en la siguiente materia ahí tengo entendido que ven como patologías y cosas más específicas. Sí, además que, bueno, lo van a ver con 2 profesoras re buenas. Sí, tal cual, sí, por eso. Así que, nada, por ahí hay cosas que quizás en esta materia como que no cierran mucho, quedan ahí dando vueltas, pero bueno, hay otra materia también y eso está re bueno, que sean 2 materias de evaluación. Pero como vos decís, esa está dirigida a la patología. Nosotros no. Claro. Acá como que hablamos general, bueno, la memoria, la atención, se puede evaluar así, se puede evaluar así, pero bueno, tienen como otra materia orientada a patología y esto, también las pruebas, las baterías, y, o sea, el proceso de evaluación también se arma a veces según patología, ¿no? Entonces ahí van a como ver más. Bien. Chicas, discúlpenme, yo me retiro. No, sí, gracias. No Gracias, nos vemos la próxima. Gracias. Chao, Pau. Un placer escucharlas, realmente. Gracias. Lo que creo que es importante en esta materia con nosotros, que digamos como eje y que están los objetivos, es, ustedes tienen que saber, muy importante, cuáles tienen que ser las propiedades de los test. ¿Cómo se hace esta búsqueda de los datos cuantitativos y cualitativos? ¿Cómo llegar al resultado bruto y cómo llegar al resultado, al resultado en relación a las medias y a los desvíos? Y cómo interpretarlo eso. Y cómo hacer un informe. Acá nos tenemos que olvidar, si es lo podemos decir y por eso también se ponen casos clínicos para la práctica, pero en realidad acá lo importante es las técnicas y no aprenderlas de memoria y decir, bueno, voy a tomar, porque siempre digo el ejemplo, no sé, le puedo decir a mi amiga, a mi prima, que contadora, le digo, aprendele y lo hace. No tiene que ser nuestro caso. Es la interpretación de los datos así brutos cuando uno... cuando van a ver el tema de memoria, van a ver qué significa que la persona codifique bien, no codifique bien, que evoque mejor con facilitación. Eso es interpretar un test. Es decir, mi amiga, que es contadora, que es inteligentísima, lo va a poder administrar, pero nunca va a entender qué es lo que está administrando, qué es lo que está observando. Entonces, ustedes pónganse en la cabeza cuando estudien, cuando leen, cuando nos escuchan, estas cuestiones, que ustedes tienen que terminar esta materia sabiendo que van a estar frente a alguien, qué test le van a tomar, cómo lo van a tomar y cómo van a interpretar, cómo van a analizar los resultados y cómo lo van a interpretar. Me parece, ¿no, Sol? Nos encantaría terminar con... Sí, o sea, la evaluación tiene... como que si lo dividimos en partes como para hacernos un esquema mental. La parte de pruebas, ¿no? En realidad el proceso de evaluación incluye la entrevista, la observación de la conducta y la administración de pruebas. Pero lo que es administración de pruebas tiene estas partes que dice Sandra, ¿no? Que son la administración de la prueba, la puntuación de la prueba y la interpretación de los puntajes. Esas 3 partes de la administración, de la evaluación neuropsicológica, que es la administración, la puntuación y la interpretación, es como en lo que nos reenfocamos. Bien. Es como lo que quisimos transmitir. Bien. Esa es la idea. Bueno, a esto queríamos llegar, a esta materia en realidad, ¿no? Hablamos con las chicas para... estamos como muy entusiasmadas para aprender. No, además no sé vos, Débora, pero para Mónica es como otro mundo, porque es sentarte con alguien y decir, bueno, le voy a leer una lista de palabras. Claro, yo eso te había escuchado también en la clase, que la virtual, que en la primera de la unidad 1 habías expresado, Sandra, de que el mini mental estaba como fuera de circulación. Algo así, no me acuerdo, había.
Y yo me quedé con la duda, aprovechando que Débora preguntó, porque yo el mini mental muchas veces lo tomo porque para ver la orientación y sacarlos de todo lo proyectivo y esto, y porque también mi interés ha ido centrándose sobre lo cuantitativo y sobre las personas en su desempeño desde los básicos, de si pueden orientarse, si pueden rememorar palabras, si pueden hacer cálculos. Y yo lo miro, en mini mental no hay mucho más que interpretar, que es con su puntaje. Entonces... Sí, pero no, por ejemplo, si hablas de demencias, no es sensible, por ejemplo, una persona con Parkinson, porque las personas, ponele, te digo Parkinson, traumatismo encefalocraniano, ACV, adictos, que ustedes van a ver muchos, Sí. porque la gran patología de todo este perfil de personas es lo atencional y lo ejecutivo, y el mini mental no lo toma. No, claro, y empezar a profundizar y darme esto que están diciendo, y ya decir, bueno, ¿qué hago tomando el mini mental para algunas cosas que, bueno, sí me servían? Me interesa tanto, es como sentir que estoy en un lugar que ha sido mucho desafío, pero acertada en cada vez entender a ver cuál y por qué, y qué voy a tomar, y qué voy a interpretar. Y de los resultados, si bien lo cuantitativo es difícil porque hay que centrarse en eso y ser muy metodológica la interpretación de ese test, es deficiente, o sea, pues los márgenes son muy cortos, o tiene deficiencia o no, o hay leve, o no quiero adentrarme, pero me parece como que me deja más segura a mí para la interpretación de todo lo otro que yo me he formado. Claro. Claro. Sí, sí. En Así general sí, nosotros no hablamos de leve, moderado. Se habla más, que lo vas a entender mejor cuando veas el video de Sol, cuando se plantea de cuánto la persona se desvía de la media esperada. Eso es como el... Y más allá de categorizarlo, es que vos entiendas. Claro, de ahí a cómo exponerlo en un informe, creo que para mí hay un mundo, o sea, cuánto se desvía, cómo puedo yo en un informe forense expresarlo, no sé, creo que me va a llevar toda la materia. Sí, está justo redacción de informes queda al final, pero que eso fue una propuesta de Sandra, que el hecho de interpretar y aprender a escribirlo sea transversal. ¿No? Como que a lo largo de todas las unidades puede decir, bueno, si me dio este puntaje, entonces lo puedo escribir de tal forma, ¿no? Como que esa práctica, la idea es que esté continuamente. Bien. Yo con esto me siento como más segura en la práctica diaria, digamos, porque vos tomando los test es algo, me parece mucho más objetivo que lo proyectivo, digamos. Yo como psiquiatra, ¿viste? Porque yo en tribunales nosotros tenemos muchos psicólogos, la mayoría son más con orientación psicoanalítica, y dos, que era una muy capa que hacía neuro, que se jubiló, y la otra chica también que se formó en neuro, otra psicóloga, y se cambió de provincia, pidió un año sin goce de sueldo, pues también se fue, o sea, no quedó nadie. Entonces yo digo, yo por eso decidí también, siempre me gustó, y digo, bueno, algo tengo que hacer porque hay algunas cuestiones que en lo proyectivo, digamos, no alcanza. La idea de la estandarización es esa, ¿sí? Que haya, es lo que se llama confiabilidad interevaluadores, que la confiabilidad sea alta, ¿no? Que si vos pones a dos personas a evaluar con más o menos la misma experiencia, lleguen a las mismas conclusiones. Conclusiones, sí. Entonces, por eso también está el tema de la estandarización es tan importante, respetar la consigna, respetar la manera en que se administra, respetar la manera en que se puntúa, ¿no? Cómo se puntúa está estandarizado, ¿no? Bueno, esto se puntúa así, esto es 0, esto es 1, esto es 2, ¿no? Y bueno, es la idea, eso, ¿no? Que sea, que no haya tanto margen a la interpretación subjetiva de cada evaluador. Claro. De todas formas, el tema de los puntajes, por ahí, bueno, hay que hacer una salvedad, ¿no? Porque por más que ponemos, eso está en la segunda clase, solemos poner en el desvío estándar un desvío y medio por debajo de la media, lo solemos poner como déficit, ¿no? Como a partir de acá
hay déficit, bueno, pero también ahí hay que tener en cuenta, bueno, como decía Sandra, por ejemplo, el nivel, la inteligencia premórbida, ¿no? No es lo mismo evaluar a una persona que ha llegado a altos cargos en su trabajo y que tiene un elevado nivel educativo que una persona que no tuvo las mismas oportunidades educativas. Entonces, por ahí, ¿no? Ahí sí empieza a entrar en juego un poco, bueno, pongo el déficit en menos 1.5, o lo pongo al menos 2, o lo pongo al menos 1, porque con esta persona soy más exigente, porque ya un desvío por debajo, ya en esta persona es un déficit. Bueno, por ahí, ¿no? Como que se suele poner ahí el menos 1.5, pero muchos neuropsicólogos dicen como depende. ¿No? Que el menos 1.5 por debajo de la media sea el déficit, bueno, ahí hay como opiniones controvertidas. Y lo digo porque a veces, si hacen otros cursos, por ejemplo, pueden encontrar que el déficit lo ponen en el menos 2, no lo ponen en el menos 1.5. O que te digan esto, depende del nivel educativo, depende de las exigencias laborales. Entonces, bueno, eso a veces sí puede variar un poco. Y también creo que tiene que ver con que es como una fotografía, ¿no? Y entonces hay días y días. Y también lo de las baterías, que estaba un poco en la clase, que a veces las baterías también sirven para como la misma función de fijar si era justo ese test que me dijo, como que no respondió, no entendió la consigna o quiso simular. En nuestro caso, lo de la simulación también es todo un tema. Sí. Entonces eso también ayuda como en ese sentido, ¿no? Sí. Pero sí, a mí también me interesa lo del informe, porque pienso que uno clínicamente tira mucho diagnóstico. Sí. En cambio, en los informes forenses uno pretende ser más técnico y conoce mucho menos de la vida de las personas, entonces me parece que es interesante cómo redactar un informe para el ámbito forense específicamente, ¿no? Igual el informe que en el ámbito forense lo van a ver más con Viviana Mandich. Con nosotros van a ver un informe neuropsicológico. Pero con Viviana Mandich van a ver más lo que es, cómo hacer un informe, además se dedica como ustedes a la parte judicial. Voy a silenciar yo el micrófono porque llegó el niño por las dudas. Cualquier cosa lo prendo. Yo quería preguntar si de estos que yo había impreso de la unidad lo que estaban los test y las funciones, los autores, el año, bueno, la validez, la confiabilidad, pero si había algunos que ustedes utilizaban de aplicación virtual. Uy, qué tema. Debe haber artículos científicos publicados, sobre todo con la pandemia, pero no sé, tendríamos que buscar y subirlos. No, hay, por ejemplo, en la página del MOCA, hay uno que se llama Expreso MOCA. Que no, y está el remoto, me parece, también. Como que uno por teléfono. Claro, nosotros lo utilizamos, pero en una investigación. Tiene baremos, hay un artículo con baremos, pero también son baremos recientes. Después hay diferentes baterías que en Estados Unidos y en Europa se están empezando también a usar. El gordito. Y por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación con una batería que uno podría hacer las evaluaciones. No es lo que se está usando actualmente en la Argentina como algo tan habitual. Se usó en la pandemia, Fleni lo que hizo fue, ¿cómo se llamaba? Fleni ECAD. Fleni ECAD, pero que es una sumatoria de diferentes tests. Sí, podrías googlear y fijarte capaz que Fleni ya tiene algo publicado, o puede ser, o sea, Fleni y la batería que ellos proponían era ECAD, ECAD. ECAD. Lo que sugieren las guías de evaluación virtual es que uno debería utilizar pruebas que estén estandarizadas y validadas para utilizar virtual, y es lo que no tenemos. En Argentina no tenemos pruebas ni estandarizadas, ni adaptadas, ni validadas, ¿sí? ¿Verdad? Sí, igual nosotros hacemos presencial con Cogstate, no hacemos virtual. O sea, es digital, pero es presencial. Claro. O sea, debería, como eso es lo que dicen las guías, ¿no? Que debería estar validada para eso, para que sea primero digital y segundo en ausencia del evaluador. Porque esos son 2 puntos. Por eso Sandra decía
Se está estudiando eso, además. Se está estudiando. Nosotros estamos aplicando una materia que se llama Costate, que es digital, pero la estamos aplicando en presencia del evaluador en el consultorio. Entonces, es un tema, se puede hacer, se hace un montón. Nada, hay en redes sociales, hay grupos, todo que hacen, un montón de gente hace evaluación neuropsicológica a distancia. Bueno, qué sé yo, ahí como dependerá del expertise de cada uno. Yo, por ejemplo, me sentiría muy insegura y no me animo a tomar a distancia. Pero bueno, no sé, no sé, depende de la seguridad de cada uno, ¿no? Cómo se siente uno estando a distancia. Porque hay como dos tipos. Uno que es la adaptación de las pruebas que fueron presenciales, se adaptaron a lo virtual, que eso es lo que se hizo en la pandemia. Claro, tal cual. Se buscaron los test y dijeron, bueno, que está perfecto. Yo tomé, trabajaba en INEVA. No quedaba otra. No quedaba otra. Y que muchos de ellos están adaptados. Lo que dice Sol es verdad, tal vez Flenny ya hizo una validación de lo que se hizo con ICAT. No sé. Sí, capaz que ya tienen publicado algo. Pero después hay otras pruebas que están desarrolladas para que sean digitales. Y en ausencia del evaluador, porque hay pruebas que están desarrolladas digitales, pero que dice que tiene que ser en presencia del evaluador. Y hay otras que son ya digitales a distancia, que la persona puede hacer solo en su casa. Y en esos casos se envía lo que hacen estos grupos o esta gente, se envía un cuestionario que la persona tiene que responder. ¿En qué momento del día hizo la evaluación? ¿Estaba solo o no estaba solo en su casa? ¿En qué lugar de su casa la hizo? ¿Tuvo interrupciones o no tuvo interrupciones? ¿Tenía el celular cerca? Como que además se envió un cuestionario de ese estilo para conocer un poco las circunstancias en las cuales sucedió la evaluación. Pero bueno, es complicado. O sea, se hace, la realidad es que se hace. Con el tiempo se va a hacer. Sí, pero yo creo que la virtualidad llegó para quedarse y nosotros que tenemos el ámbito federal, que por ejemplo a nosotros nos piden evaluación de gente que está en Comodoro Rivadavia, estamos en Salta. Claro. Entonces hacemos 3 entrevistas y son descriptivas y en la misma metodología, en los fundamentos del informe, uno consigna todas esas particularidades y siempre recomienda que lo psicológico es de interpretación presencial, es de apreciación presencial, que le encuadre la dinámica, la ley del psicólogo, todo no está avalado para que sea un encuentro presencial. Sin embargo, frente a los requerimientos de esto, se ha hecho una entrevista, 2, 3, 4 entrevistas a tal fecha, y si la persona está en condiciones de atravesar procesos judiciales, básicamente, son los pedidos que hacen, no pericias. No para establecer una capacidad intelectual o si la persona tiene, no sé, intencionalidad, o no sé, cuestiones que piden porque piden por pedir sin asesoramiento, entonces uno se la ve en esas situaciones, pero cada vez lo virtual, por lo menos en la instancia federal, es impresionante. No sé, Natalia, vos que estás en la fiscalía, decía, también piden muchísimo que sea todo virtual. Yo buscaría eso, lo de Flenny y ECAD. Incluso en pandemia y un tiempito post pandemia, Flenny daba una capacitación gratuita para instituciones sobre cómo evaluar. No sé si lo seguirán dando porque era como algo del contexto, pero buscaría eso. Hasta incluso por ahí pueden encontrar algún mail y contactarse y preguntar, porque bueno, eso sí tuvo ahí. Es algo que aplicaron y que hicieron seguimiento y investigaron sobre el tema, así que eso es bastante serio y como que si pienso acá en Argentina, evaluación virtual, como para mí lo más seguro, lo más riguroso es esa batería que armó Flenny. Sí. A mí me parece terrible hacer estas cuestiones virtual. O sea, nosotros acá en la pandemia seguimos haciendo pericias virtuales, pero todo lo que tiene que ver con técnicas, con test, con lo que sea, es siempre presencial. Ningún psicólogo acá hizo nada virtual, nunca. De acá de Córdoba, ¿no? De que es la parte oficial. No. Se sigue virtual, pero por una cuestión, digamos, más de cuestiones económicas, de comodidad, de no traslado de los presos, pero incluso nosotros
iniciamos virtual y si vemos que tiene algo raro o necesitamos otra entrevista, la segunda siempre presencial. Pero valoración neurocognitiva o test proyectivo, lo que sea, no se hace nada. Claro, muy difícil. Bueno, nosotros nos vemos en 2 semanas, pero podemos utilizar el foro. Yo no quiero decir que me entre siempre, pero podemos utilizar el foro. Por si quieren hacer una... Sí, no sí. se traben. O manden mail. Ya ahora están todos... Teóricamente ayer les habrá llegado un mail. Sí. Ahí ya estamos todos. Entonces ahí también es una manera como grupo compartir. Sí, seguramente las vamos a estar molestando seguido con eso. Pregunten, no pasa nada. Sí, lo vamos a hacer porque es como muy fundamental esta materia, digamos. Muy técnica, yo la sentí muy técnica de lo que leí, de lo que fui viendo de la guía, de todo el contenido de la materia, muy técnica la sentí, siento que tengo que leerlo 2 veces lo que leo y a la par de los libros ir viendo, y la verdad que sí, para mí es muy interesante, creo que es, como dice Débora, lo que estábamos esperando ya hace rato. Sí. Así que nos vamos a entretener bastante y seguro. Nos morfamos todo lo legal, todo ya. Nosotros estamos en el ámbito forense, bueno, es como que nos pareció como mucho más llevadero, digamos, las otras materias, lo que es la cuestión, la parte de las pericias, de las cuestiones legales, de los artículos, la ley, todo eso ya es como que más llevadero. Ya entonces está. esto no. A esto le tenemos respeto. Bueno, por eso, pregunten en el foro, úsenlo y... Sí. Sí, así. Está bueno el foro por eso, porque lo podemos ver todos y bueno, y si no, también están los mails. Pero sí, el foro, úsenlo. Perfecto. Bueno, esperen que corto la grabación. Acá estoy. Detener la grabación.